Hola, buen día a todos, ¿cómo están? Bueno, estoy segura de que muchos de ustedes, muchos de los que están acá, nos preguntamos en algún momento cómo empezar justamente a trabajar en nuestras instituciones en lo que es el marco de la atención segura centrada en las personas. Por suerte, hoy tenemos a Mariana Di Piazza, jefa de calidad y seguridad del paciente del Sanatorio Otamendi, y Marisa Lanfranconi, médica clínica, especialista en cuidados paliativos y actual directora médica del Sanatorio Otamendi, que nos van a dar una mano, nos van a facilitar en este camino. Bueno, buen día, ¿cómo están? ¿Están ahí? ¿Las escuchamos? ¿Estamos acá? Va, yo estoy acá por lo menos, no sé si me escuchan. ¿Se escucha? Hola. Perfecto, se escucha muy bien y se ve muy bien. Bien, bueno, primero de todo, la verdad que quisiera agradecer a las autoridades que se han ocupado de esta organización, de esta jornada que es excelente y la estoy siguiendo de cerca desde que empezó. Agradecerles por la invitación, me parece que es un espacio muy interesante para compartir. Lo segundo es agradecerle a las personas que han dedicado este tiempo, ¿no? Y que nos escuchan, que por lo que veo ahí me asusta un poco porque son 200 personas, así que la verdad que muchas gracias a todos porque significa que hay mucha semilla para germinar, mucha gente que está trabajando en esto, que le importa. Em, y lo otro es que, bueno, nada, después de escuchar a Pablo, después de escuchar al doctor Furfaro, la verdad que yo me siento un poco chiquitita ante esta situación y voy a tratar de darles un aspecto, digamos, desde nuestra visión, desde el Sanatorio Tamendi, de qué es lo que nos parece clave para que hoy se lleven de esta charla, ¿no? En primer término, nos parece que esta pregunta de cómo empezar con la atención segura centrada en las personas no es fácil. Así que, Wilén, me estoy anotando acá un palito para en algún momento ver cómo hacemos, pero no es fácil, no hay un manual y es un tema complejo. Así que les voy a espolear el final, pero para nosotros este, nos parece que tenemos que empezar a preguntarnos cómo, qué y quiénes. Y estas preguntas tienen que ver con cómo hacemos para entender dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Qué hacemos para, qué conocimiento tenemos que tener para poder encontrarle algún inicio a este camino y, y con quiénes tenemos que trabajar en este camino, ¿no? Lo primero que me parece súper importante es entender algo que les voy a decir al final, y es que si nosotros no comprendemos la realidad en donde estamos, es muy difícil que podamos encontrar la puerta para este camino de cómo hacerlo. Nosotros acá describimos 6 puntos que son muy escuetamente los que creemos que tenemos que pensar para entender nuestra realidad. Primero, que sin duda la atención centrada en las personas es un cambio de paradigma, pasar del modelo médico hegemónico a la atención centrada en la persona no es una cosa que se aprieta un botón y ocurre. Requiere mucho camino, muchas idas y vueltas. Tenemos que entender que tenemos que trabajar con los pacientes. Son pacientes que tienen nuevas necesidades, como decía Pablo hoy, son pacientes que nos interpelan permanentemente, que son rebeldes, que son diferentes a los pacientes que teníamos nosotros cuando yo empecé a, a- a ejercer la medicina. Por otro lado, trabajamos con colaboradores que tienen nuevas necesidades. Las nuevas generaciones con las que estamos trabajando tienen son distintas a la generación mía, por ejemplo. Y esto hace que para llevar adelante este cambio de paradigma tengamos que entender cuáles son esas necesidades de las personas. Si nosotros no entendemos con quién estamos trabajando, no vamos a poder saber cómo llevar adelante el objetivo. Un tercer punto complejísimo, que es un poco lo que decía Pablo también, ¿no? Este, los desafíos a los que nos enfrenta el sistema de salud hoy.
No podemos llevar adelante ningún tipo de plan si no conocemos el sistema de salud donde trabajamos. Cuáles son los pros, cuáles son los contras, a dónde vamos, a dónde no vamos. Un punto interesante es el rol del director médico o aquel que integre, una persona integradora dentro de una institución, de la afuera hacia adentro, y el que tenga un poco claro todo esto que estamos hablando. Y bueno, y después algunas perlitas para que se puedan llevar. Así que es un poco esto lo que estamos pensando charlar con ustedes. Hoy le doy la palabra un segundito a Mariana, que va a llevar adelante un poco de historia, ¿no? Un poco de historia para poder entender el presente y tal vez poder entender hacia dónde vamos, pero es interesante ver qué camino nos trajo hasta acá. En realidad, descartarnos muy, muy lejos a la época de los chamanes, ¿no? Donde ellos en realidad eran los responsables de la salud de las personas en una comunidad, ¿no? Entonces a ellos se les daba, ellos tenían un respeto enorme dentro de la comunidad y se les daba, tenían un valor, formaban parte de la comunidad, pero en un lugar especialísimo. Esto fue cambiando, después, más adelante, empezaron los dioses, las deidades, y digamos teníamos a la diosa Higienia, que bueno, esto digamos a ellos se les encomendaba la salud de la población y tenían intermediarios, que eran sacerdotes o eran médicos, que eran los que a través de ellos implementaban los tratamientos o las decisiones médicas sobre la población. Después vino Hipócrates, que él es el que define que la medicina es una ciencia experimental, y bueno, tanto así que tenemos el juramento hipocrático, ¿no? Finalmente la historia, bueno, iba avanzando, iban cambiando y volvía la magia de vuelta, hasta que de vuelta Guillermo de Ockham dijo, bueno, basta de magia, la medicina es una ciencia, digamos, es algo tangible, es físico, es real, no hay dioses, no hay magia. Bueno, ya muy, muy cerca, en el 1900, ya más cercano a nuestra época, la tenemos a Florence Nightingale, que ella en realidad lo que viene a hacer es abrir una nueva ventana, porque ella toma la palabra desde la enfermería. Y ella dice, hola, los pacientes necesitan otras cosas, ¿no? Pensemos que ella todo esto lo ve en la guerra de Crimea, ¿no? Donde de pronto empieza a ver, digamos, entiende que los pacientes tienen otras necesidades más allá de la atención médica, ¿no? La luz, las distancias, de poder estar con espacios, de poder tener algún ejercicio físico para poder recuperarse, ¿no? Y bueno, abrió una gran puerta que pone a la enfermería en otro lugar. Y a partir de allí la enfermería toma otro lugar, y de hecho en líneas generales es quienes sostienen los establecimientos asistenciales en las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Pero más allá de esto, la consolidación del sistema médico hegemónico estaba indiscutido, ¿no? Y esto en realidad nos acompañó mucho tiempo. La realidad es que nos acompañó indiscutidamente, por lo menos hasta el cambio de milenio, ¿no? Porque cercano al 2000 empieza a aparecer esta duda, ¿no? A través del libro de errores humanos, bueno, me parece que no estamos haciendo todo bien. Tenemos que revisar los procesos. La medicina no es un proceso seguro, se muere más gente que en otros rubros. Bueno, este cuestionamiento fue realmente un temblor dentro de la medicina. Y bueno, a partir de ahí se empezaron a atrever muchos más, y bueno, hubo un recorrido donde también se habla de la atención centrada en el paciente, donde empiezan a aparecer los pacientes como decir, hola, yo también formo parte de este proceso, involúcrenme, ténganme en cuenta, ¿no? Bien, y después también en estos nuevos análisis aparece que ya no es solo el paciente, es la persona que conforma ese paciente, es la persona que cuida a esa persona, ¿no? Entonces aparecen distintos actores en estos procesos que empiezan a tener voz y voto, y hay que de alguna manera cuidarlos de otra forma, ¿no? Entonces en este cambio de paradigma, como decía Marisa, se empiezan a sumar estas nuevas voces.
Lo que nos va a traer el futuro seguramente, y ya hoy por hoy como parte del día de hoy, como bien decía recién Pablo, la atención centrada en las comunidades, ¿no? que empieza a ser como, vamos como ampliando el foco, ¿no? Al principio empezamos a ver al paciente, después a la persona, ahora ya nos extendió a la comunidad, y seguramente toda la información que va a traer la inteligencia artificial, que va a cambiar sin lugar a dudas nuevas formas de comunicación, nuevas formas de tratamiento, digamos, estamos expectantes a ver hacia dónde deriva este camino. Un poco quisiera decirles que esto lo hacemos, este ejercicio de ver la historia, lo hacemos para entender que los cambios de paradigmas tienen que ver con el tiempo, tienen que ver con preguntas, tienen que ver con situaciones disruptivas que van ocurriendo a lo largo de la historia. Y me parece que entender que hoy, decía Mariana, estamos en el sistema médico hegemónico. Hoy todavía nos cuesta un montón avanzar hacia otras cosas. Y es el cambio de paradigma, ¿cuál es el cambio? El cambio es empezar a incluir al paciente en nuestro día a día en forma natural. A nosotros todavía nos cuesta y por eso estamos trabajando tanto en esto. ¿Cuáles son las necesidades de esos pacientes? La siguiente, por favor. Un poco lo que quiero decirles es que esto de la historia que contó Mariana es cómo viene dado el conocimiento con el que hoy en día nosotros ejercemos tiene que ver con lo que aprendimos en la facultad. Bueno, el desafío y el cambio de paradigma tiene que ver con incorporar en el conocimiento que tenemos todos los que hacemos la atención de salud, en incluir al paciente y al cuidador y a la familia en el conocimiento de la enfermedad, porque ellos tienen un montón de conocimiento, ellos saben un montón de cosas que nosotros no sabemos. Entonces, un poco lo que les queremos transmitir es que estamos atravesando, por suerte, un cambio de paradigma desde y hacia. Pero si nosotros no conocemos eso, no incorporamos al paciente en forma natural en lo que le pasa, no le preguntamos las necesidades que tiene, es complejo tener el paradigma instalado, funcionando. Y las nuevas generaciones, y acá es donde vengo un poco a adelantarme a la presentación, son las que van a ya incorporar esto del cambio de paradigma. Siguiente. Entonces, nosotros tenemos pacientes que nos exigen más, que tienen más conocimiento, que nos exigen compromiso, que ellos se comprometen, que son rebeldes. Me encantó el libro de Pablo, que también se lo voy a pedir, que están informados, que son activos y que son decisores. Pero nosotros tenemos que favorecer eso. Un poco traigo de vuelta la presentación de Pablo. No les tenemos que tirar toda la responsabilidad a ellos por ser así. Los tenemos que acompañar y los tenemos que activar, motivar, despertar hacia que ellos sean así, porque tienen que formar parte de su enfermedad, conocer su enfermedad, tienen que formar parte de su cuidado y de su curación. Entonces nosotros pasamos a tener pacientes totalmente pasivos que nos venían a preguntar qué teníamos que hacer, a pacientes activos que nos interpelan permanentemente con las cosas, ¿no? Entonces de eso se trata la atención centrada en las personas, de que permitamos que ellos nos interpelen, porque ellos tienen un conocimiento que a nosotros nos va a enriquecer también. Siguiente. Y acá quiero sumar algo que me parece importante, que es la convivencia, ¿no? Yo creo que es muy difícil hoy por hoy en un mismo establecimiento conviven los dos tipos de pacientes, ¿no? Es un desafío enorme porque tenemos al paciente que todavía está, digamos, en el lugar de necesito que usted, médico, tome la decisión por mí, que es lo mejor, ¿no? Y convive con el paciente que dice, no, yo no estoy de acuerdo con las vacunas, por decir cualquier cosa, y no quiero, o no quiero este tratamiento. Entonces es un desafío enorme para los médicos convivir con estas generaciones. Estamos todavía en el medio de esto, ¿no? Y así como pasa con los pacientes, también pasa con los colaboradores. Nosotros en nuestros establecimientos somos un crisol de generaciones, por lo menos 4, que tienen que convivir.
Y la realidad es que eso es muy, muy difícil porque conviven 4 generaciones que tienen miradas diferentes o concepciones diferentes respecto de su labor diaria, ¿no? Hacemos un repaso rápido, tenemos los baby boomers que ya hoy por hoy están dejando el mercado laboral, pero todavía están vigentes algunos, y realmente en las instituciones de salud son rubros donde todavía hay gente, no quiero decir, pero digamos grande, que ocupa espacios, a veces espacios de decisión, a veces espacios operativos, pero que realmente han perdurado en la institución, que hace 30, 35 años que están, y que de alguna manera conservan la visión de su generación, ¿no? Quieren estabilidad, son siempre optimistas, pero de alguna manera están como instalados en un lugar que cuesta moverlos, ¿sí? Tenemos la generación X, son generaciones que hoy por hoy ocupan la mayor cantidad de espacio todavía, pero que empiezan ahora sí a dejar sus puestos, a permitir una rotación, pero bueno, tienen otra mirada, ¿no? Tienen, por lo menos ellos como contraposición a los baby boomers, son mucho más flexibles, ¿no? Les importa el prestigio, son informales, les cuesta mucho más esto de sostener las formalidades, ¿no? Simplemente por el hecho de ser diferentes a la generación anterior. Pero en ese mismo marco compiten los millennials, ¿sí? Que son una generación totalmente diferente, que vino a hacer un cambio disruptivo a ese status quo que había empezado a cambiar con la generación X, pero que de alguna manera con los millennials estalla, ¿no? Tienen una mentalidad social diferente, están abiertos a la diversidad, tienen otro tipo de objetivos, ponen su vida personal como único, como objetivo de vivir, digamos, no pesa lo mismo el tiempo de trabajo en un millennial que en uno que pertenece a la generación X, ¿no? Tienen, por supuesto, una carga muy diferente con la frustración. Ellos, digamos, tienen baja tolerancia a la frustración, entonces realmente es muy complejo para los mandos medios, que en líneas generales y en salud también es una distinción, que suelen ser cargos ocupados por tiempo de puesto, no necesariamente, digamos, los mandos medios tienen edades que corresponden a la generación X, estoy hablando de la generalidad, y tienen que liderar a una generación que es totalmente diferente. Y los nuevos, los nuevitos, las nuevas incorporaciones del mercado laboral son los de la generación X, Z, perdón, que son nativos digitales, o sea, nada, todo pasa por las pantallas, ¿no? Y esto tiene la contracara, son dispersos, son irreverentes, tienen otra forma de ver la vida, de ver el trabajo, de resolver, ¿no? Mirada global, obviamente, el mundo es así de chiquitito, ellos caminan por el mundo como si fuera una aldea, ¿no? Esto de la aldea global, y son nómadas, claramente cuesta muchísimo retenerlos porque tienen otra mirada, trabajar desde cualquier lugar, estar en cualquier lugar, digamos, cambió también el tema desde la ubicación, los pone en otro lugar, manejan otro sentido de dónde estar, ¿no? Entonces, digo, todo esto, ¿a qué va? A que en realidad esto impacta enormemente para aquel líder que tiene que integrar a todas estas generaciones y llevarlos hacia un nuevo paradigma, hacia la atención segura centrada en las personas. ¿Cómo hago para que todos ellos entiendan la importancia de atender de otra manera a los pacientes, ¿no? ¿Cómo hago que entiendan la importancia de cuidar a los que cuidan? Porque tengo que entenderlos para saber cómo motivarlos, cómo liderarlos, ¿sí? Cómo hacer, cómo fomentar para que en esos equipos de trabajo tan disímiles, tan dispares, se logre cuajar ese objetivo. Y es un desafío enorme. Desde ya no tengo la respuesta, por las dudas, si había algún entusiasmado, esto termina acá. Pasamos a la próxima. Y bueno, si todo esto era difícil, imagínense sumadas las variables del sistema. Tenemos un sistema de salud que si no lo conocemos, va a ser muy complejo poder orientar nuestros esfuerzos hacia el resultado. En la fragmentación del sistema, esto de trabajar en silos, como también decía Pablo, alcanzar la equidad en salud, ser equitativo, ¿no? Garantizar el acceso a toda la población. Les dejamos un video acá con una
dirección, que es muy interesante, es un video de la Organización Mundial de la Salud, en donde se ponen en juego todas estas variables. Todo esto que les estamos contando tiene que ver en cómo hacemos y cuál es el objetivo fundamental de la atención centrada en la persona. Y por último, un tema importantísimo, y lo mencioné al principio cuando veíamos esa diapositiva que presentó Mariana del Camino, el factor tiempo. Esto no es un botón, no es una cosa que sucede de un día para el otro, es una cosa en donde todos nosotros tenemos que aprender lo que significa la perseverancia, la paciencia, la frustración y el nunca bajar los brazos. Esto es muy, muy importante, considerar que los cambios de paradigma no son de un momento para el otro, las semillitas que todos los días vamos poniendo en el camino, el entender a las personas con las que trabajamos, y no cuestionar, el escuchar, el comprender el sistema de salud y encontrar permanentemente soluciones a las dificultades, el conocer a nuestros pacientes, el preguntarles qué les preocupa, el saber escucharlos, implica que nosotros podamos aprender a encontrar herramientas que nos den la respuesta al cómo hacemos para empezar, que era el origen de esta charla. Así que es un poco esto lo que les queremos decir, ¿no? Siguiente, por favor. Porque hay Bien. otra variable. Claro, acá viene porque, bueno, en realidad hemos hablado un montón de todo lo que hay que percibir, de todo lo que tenemos que ver, de todo lo que tenemos que entender. Bueno, que hicimos todo eso. ¿Y ahora qué? Bueno, ahora en realidad si queremos empezar, tenemos que buscar, bien, con quién lo hacemos, ¿no? Y acá queremos marcar un factor importantísimo que es el rol del director médico, ¿sí? Esto es fundamental, que se entienda que no hay posibilidad de brindar una atención segura centrada en las personas si no hay una visión clara del director médico de querer ir hacia allá. El rol de fijar el rumbo es importantísimo porque no hay posibilidades, si no hay una dirección convencida de que es por allá, de implementar esto. No sirve con expresar el deseo, no sirve con pensar que es un factor de tiempo, como decía recién Marisa, o sea, realmente nada, esto no se va a dar de manera natural, no es que vamos de pronto a devenir en una atención centrada en la persona, no, hay que generarlo. Hay que construirlo. Y para eso necesitamos un eje claro de decisión que a su vez, por supuesto, tiene que tener el respaldo de quien lidere la organización, sea dueño, sea una comisión, sea, no sé, socios, lo que fuere, digamos. Pero más allá de esto, quien lo ejecuta tiene que tener esta claridad, ¿no? Por otro lado, el liderazgo. ¿Cómo hacer para llevar adelante todo esto que se entendió? Por eso también decimos que es pivot, ¿no? Porque tiene que articular. Y esto es algo muy complejo. Se necesita un liderazgo muy particular, porque realmente es entender a cada uno de los actores, a cada uno de los tipos de actores y a la convivencia de esos actores en sí mismos y en los equipos, para realmente implementarlo en la diaria del establecimiento, ¿no? Entonces, realmente es muy, muy complejo. Digo, si alguien quería ser director médico y escucha esto, va a salir corriendo, pero realmente me parece que es importante que nosotros veamos que hay una figura que tiene que, de alguna manera, tener este norte y decir, bueno, vamos para acá, ¿sí? Y lo más difícil es la integración, ¿no? Integrar todos estos puntos que venimos describiendo, llevarlos hacia la institución, hacia el establecimiento. Y una vez que uno lo lleva, lo tiene que realmente, no me sale la palabra, perdón, una vez que uno trae esos Integrar, conocimientos, lo tiene que integrar. integrarlos, gracias Marisa, no me salía. Hay que integrarlos para poder nuevamente redisponerlos. Y esto creemos que es lo más complejo. ¿Sí? Bueno, ahora ya como último slide de Como cierre último para que slide, se lleven. claro.
Esto es algo muy importante. No queremos, es muy compleja la cantidad de conceptos que uno tiene que tener en claro. Pero primero que nada, cómo empezar con la atención segura en las personas. Primero que tiene que haber voluntad de la alta dirección de llevarlo a cabo. Entender todas las variables que dijimos. Entender cómo se compone nuestro personal y cuáles son los objetivos de las personas con las que trabajamos. Entender y comprender a los pacientes, hacer que esos pacientes se activen y participen a través de la gente con la que trabajamos, de nuestros colaboradores. Obviamente nos ayuda un montón generar un departamento ad hoc, o sea, generar un grupo de personas que trabajen dedicados a esto para que todo el resto de la organización pueda aprender sobre este tipo de temas. Y obviamente definición de estándares, ¿no? Trabajar en conjunto con departamentos comunes como calidad, seguridad, asistencia social, atención al paciente, etcétera, etcétera. Así que, digamos, si hay algo que nosotros queremos que hoy se lleven es, primero, que debemos conocer nuestra realidad, que estamos atravesando el cambio de paradigma y por eso estamos bastante avanzados y por eso estamos hoy acá, y sobre todo que tenemos que saber que esto lleva tiempo. Esas son las cosas que a mí particularmente a nosotros nos gustaría decirles. Muchas gracias.